buenas tardes. Hoy estaré hablando sobre mi discurso ¿Por qué lee la oscuridad de los colores el libro? Este libro es muy interesante, lo leí el año pasado y me pareció uno de los libros que al final te dejan pensando mucho. Este libro nos puede dar una representación de hasta dónde llega la mente humana a querer satisfacer sus deseos de crear nuevas cosas o experimentar. Este libro inicia sobre un periodista en Buenos Aires que tuvo un caso de que 5 niños desaparecieron la misma noche y en diferentes cuartos de hora. Cada niño tenía como media hora de diferencia a las horas que desaparecieron. Bueno, en este libro nos cuenta cómo un científico quería idear una nueva cosa para la humanidad. Él no pensaba como en los niños, o sea que los niños podían salir afectados con esto, sino él pensaba en él mismo, en crear su nuevo método, algo que revolucionaría el mundo. Y es algo que está pasando casi mucho aquí en el mundo, de gente que deja las cosas morales y se va a lo inmoral para crear nuevas cosas en vez de pensar que esto en verdad es algo sano o lo que sí están haciendo es correcto, porque se dejan llevar demasiado. Bueno, les voy a contar un poquito del libro. Este libro trata sobre, como ya había dicho, la desaparición de 5 niños. El científico los rapta y los lleva como a una casa, lo podría decir, a una casa. Pero aquí, primero el periodista empieza a investigar sobre todo esto. Pero hablando de los 5 niños, está azul, negro, verde, blanco y no me acordé, tuve que parar el audio, y marrón. Listo. Entonces, la niña azul trata sobre la niña que fue secuestrada, pero como el científico quería idear nuevas maneras de cómo los niños pueden estar en diferentes adversidades, lo que él quería crear era sobre un niño, bebé, no conoce pues como nosotros vivimos el mundo, ¿no? Entonces él quería coger a ese niño y hacerlo crecer bajo sus propias reglas. Y así hizo con cada uno. Por ejemplo, con Azul, la drogaba y la metía en una habitación blanca. Ella debía vivir como si estuviera en un sueño, donde las cosas malas no pasaban, ¿sí? Entonces, por eso la drogaban cada cierto tiempo para hacer que su cerebro no cogiera como conciencia, ¿sí? Bueno, está verde. Verde, a comparación de azul, desde muy chiquito lo empezaron a idear con cosas de matemáticas, biología, inglés, ciencias, todo. Él quería que ese niño fuera inteligente, o sea, fuera una máquina increíble, porque él decía que si implementábamos un aprendizaje extremo desde pequeños, ya mayor sería literalmente un genio, ¿sí? Entonces, con negro desde pequeño lo maltrataba, le hacía cosas malas, lo metió en una habitación completamente negra con oscuridad, porque lo que él quería era ver si un bebé que crece en ese ámbito o en ese ambiente puede ser una persona mala, ¿sí? Porque lo maltrataba y todo eso. Y a raíz de todo eso, negro se vuelve en un asesino, que llega a asesinar perros, asesinar lo que se le encuentre. Él sabía que tenía a sus hermanos, pero ni idea. Azul, verde, marrón. Marrón trata de que, creo que fue como, creo que todos los castigos, castigos entre comillas, porque los niños no sabían que eso era un castigo, un experimento. Los niños pensaban que el mundo se vivía así. Marrón fue el que sufrió hasta en su cuerpo, porque marrón lo querían hacer crecer como si fuera un perro, ¿sí? Entonces, desde pequeño, en vez de como los demás que tenían un lugar como techo y todo eso en una habitación, él era en el patio, con una casita como las que tienen los perritos que se meten y ahí. Entonces él fue obligado a caminar en 4 patas. Y el científico cuando lo veía, marrón veía al científico caminar en 2 piernas. Y una vez lo intentó, porque dijo, si él camina en 2 piernas, yo también puedo, ¿no? Entonces él se levantó en sus 2 piececitos y el científico le pegó. Lo maltrataba para que caminara en 4 patas. Y blanco, cuando lo que pasa, es que es muy interesante. interesante el libro. Blanco era el hijo de él.
O sea, él mismo cogió su propio hijo para el experimento. Y entonces, a él no le hizo nada. O sea, bueno, sí, pero sí. Decía que Blanco era un inútil, que no servía para nada, que eso, él como escogió la carrera de periodismo, le dijo que eso era algo inservible, que no sabía que por qué había tenido a alguien así tan inservible, que todo eso y que sí sé más. Entonces, él tuvo una vida normal, o sea, fue al colegio, estudió, vivía en ambiente de casa, porque su papá casi no estaba, porque él no sabía que su papá era alguien que era malo, ¿sí? Era alguien que, pues, que no tenía corazón. Bueno, entonces Blanco, ya en su etapa grande de periodista, empezó a investigar todos los casos. Y él al final del cuento, bueno, de la historia, se entera que su papá era un villano. Él se hizo amigo de Verde, porque pues Verde se conocen a raíz de toda la historia, y conoce también a Azul a raíz de toda la historia y todo eso. Se van conociendo poco a poco, lo puedo decir así. Y bueno, y él se entera que son como sus hermanos, porque pues técnicamente él los robó, o sea, entre los niños, entre los jóvenes, porque a raíz de la historia ellos crecen, a raíz de los jóvenes, ellos piensan que son hermanos, o sea, porque no conocieron otra familia que no fuera el señor científico. Y bueno, entonces ellos eran hermanos. Entonces ellos al final de la historia dejan a Blanco, porque Blanco deja que o sea, no va a matar a su padre, lo deja en soledad, que muriera en soledad, porque esa es la arma más letal según el libro. Y bueno, entonces Blanco empieza a vivir su vida solo, tiene hijos y todo eso, pero lo que viene siendo Azul, Verde y bueno, los demás se van a un lugar allá bien lejano y les deja una carta. Después de esa carta el Blanco no sabe más de sus hermanos. Y bueno, ¿a qué quiero llegar con esta historia? Esta historia nos muestra la crueldad humana de cómo por nuestros propios intereses podemos hacer cosas increíblemente locas. O sea, el científico secuestra a 5 niños de sus vidas, el científico se aprovechaba de que eran familias inmigrantes buscando un futuro y secuestraban a sus hijos nada más para sus fines científicos. Y bueno, así nos podemos dar cuenta de que como varias cosas como no del mismo estilo, pero lo podemos reflejar en otras cosas, pasan en el mundo real, donde nada más la gente piensa en sus propios intereses y dejan de lado pues la moral humana. Y ya, gracias.